All day long I biddy-biddy-bum, if I were a wealthy man. Pues ya estamos aquí de vuelta para hablar de economía. Susana Criado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que ayer no sabía yo que venías por aquí otra vez, así que nada, encantado de volver a tenerte y haciendo doblete. Tampoco es que haya unas noticias económicas que nos vayan a sacar de muchas dudas. Lo de Grecia, por lo menos, yo creo que está bien. En fin, ahora más tarde lo comentamos. María Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues vamos a empezar. ¿Os motiva lo de Grecia, el Eurogrupo? Acuerdo Sí. in extremis, María, por ejemplo. Bueno, voy a leer un poco de la noticia. Hoy que no está Juan Ramón Rayo, que nos ha abandonado, tenía que hacer la presentación, ya saben, del libro de Juan Ramón Rayo. Así que Macarena Lora, nuestra corresponsal en Bruselas, firma una crónica en Libertad Digital, en Libre Mercado. Dice que los ministros de la zona euro buscan acuerdo para, de nuevo, in extremis, librar a Grecia del abismo de la suspensión de pagos, por tanto también a toda la zona euro, un seísmo que tendría consecuencias incalculables. Todavía no se habría alcanzado ese acuerdo, pero si llegase, se liberarían otros 30.000 millones de euros, que se estima, se dice, por supuesto, son muy muy importantes para el buen funcionamiento de la zona euro y también para aportar un poco de estabilidad a los mercados que siempre miran hacia Grecia cuando, por ejemplo, en España pues sube la prima de riesgo o en Francia tienen cualquier problema y tal, se alude a la inestabilidad del mercado griego. Así que, si llega esta noticia, supongo que mañana será un buen día en los mercados, aunque quién sabe. Yo lo que creo es que el acuerdo no va a ser tal porque es complicado. Estos están intentando encajar un rompecabezas difícil. Porque se quiere llegar a un acuerdo, es verdad, pero hay unas líneas rojas que no se quieren traspasar. Y son básicamente no dar más dinero a Grecia y no permitir quitas en la deuda en lo que respecta a la deuda soberana, o sea, que no afecte a la deuda al dinero que han puesto los países. Entonces, en base a esto van a intentar cuadrar las piezas para que Grecia no suspenda pagos, porque eso ya sería tremendo. Yo creo que va a ser un acuerdo light, una declaración de intenciones una vez más, que es algo que nos tienen acostumbrados. Y que los mercados pues reaccionarán pues como nos tienen acostumbrados, a lo mejor bien o a lo mejor mal. Sí. Bueno, es que los mercados son totalmente imprevisibles en el corto plazo y son totalmente irracionales en el muy cortito plazo. Luego ya a largo plazo uno ya sí que encuentra justificación a los movimientos de la bolsa y también de la prima de riesgo. La verdad es que aquí hay como un tira y afloja porque hay intereses encontrados. Por una parte, nadie quiere dejar caer a Grecia y todos están a favor de darles esos 44.000 millones de euros que necesita para seguir levantando la pensión del bienestar, pero por otro lado, pues ninguno de los países miembros quiere seguir tirando dinero en un fondo totalmente perdido. A España le tocaría además un buen pico. Así que yo creo que están en ese tira y afloja, otra vez negociación in extremis, pero como tantas otras que hemos venido viendo en los últimos meses, y yo creo que veremos una huida hacia adelante, se le pondrán más condiciones, se le apretarán un poco más las tuercas, pero se le dará el dinero. Sí, ahí la clave va a estar en los detalles, ¿no? En ver si los detalles realmente dicen algo concluyente o más de lo mismo, ¿no? Los jueves, cuando está aquí Alberto Recarte, y Juan Ramón Rayo lo recuerda aquí también todos los días, que se habla mucho de Grecia, pero que probablemente en los próximos meses tendremos que hablar y mucho de Francia. Escribe nuestra corresponsal Macarena Lora, dice: sin haber logrado aún apagar el fuego griego, la zona euro se ha visto obligada a hacer frente a un nuevo foco de incendio, y es que Francia, segunda potencia del euro, a la que una agencia de calificación acaba de arrebatarle la triple A de su deuda, se ha colado en la escena de los problemas. Esta otra noticia la conocíamos ayer por la noche, cuando yo volví a casa ya la escuchaba aquí en Es Radio, pero desde luego hablamos mucho de Grecia como uno de los principales problemas. Francia, con un presidente socialdemócrata como es François Hollande, y con unas medidas que ha tomado que desde luego no han convencido mucho tampoco a Angela Merkel, poniendo un poco en entredicho lo que es el eje franco-alemán. Desde luego va a ser uno de los escenarios en los cuales la economía europea y comunitaria se va a jugar mucho en los próximos años. Sí, hoy hasta Alemania ha tenido que salir y reconocer que esto, pues que era un aviso, ha intentado que no cundiera el pánico, ha dicho que la deuda era estable, pero evidentemente si es que esto no hay nadie que pueda mantenerse al margen. Esto es, esto es una cadena que unos países van detrás de otros y al final el problema es que estamos llegando al núcleo duro. También Alemania se está viendo afectada, ¿no? Bueno, los últimos datos que se han publicado de la eurozona indican que la eurozona ha entrado en recesión y Alemania vuelve a estar tocada. Así que, como decía María, esto no es algo aislado. España sufre, Grecia también, Portugal lo está pasando mal, pero al final toda la zona euro pues está en un momento muy delicado para la economía. Y yo creo que es que los tiempos políticos han sido
prioritarios frente a Sí. los tiempos económicos desde hace ya mucho tiempo, y todas las medidas se han ralentizado porque finalmente no tenemos una unión política, hay muchos intereses muy diferentes y no se está apostando de una vez por todas por el conjunto de Europa. Claro, yo creo que es lo más complicado. Aquí hay dos crisis, una crisis económica y una política. Y hablando con un banquero me decía, ¿cuál es más fácil de resolver? Y me decía, sin duda la económica, la política. Esto es imposible, poner de acuerdo a tantas personas con intereses encontrados y con distintas disposiciones. A ver, ¿a cuánto cedo? Todos queremos más Europa, pero cuando llega la hora de la verdad y vemos que aquí hay que ceder soberanía, todos replegamos velas, ¿no? Es complicado. Bueno, hay otra noticia que he visto yo y esta sí que me interesa. Yo creo que interesa también a muchos consumidores. Cuando se subió el IVA, el 1 de septiembre se subió el IVA. Antes, Mariano Rajoy, antes del verano, dijo que esta subida, la del IVA del 18 al 21% y la de los tipos más bajos que escalaban bastantes escalones, no eran ni permanentes ni tampoco eran irreversibles. ¿Y tú te lo creíste? Bueno, no, yo digo lo que dijo el presidente del gobierno. Yo, desde luego, siempre lo que dice un político lo suelo poner en cuarentena. Hoy, el director general de tributos, Diego Martín Abril, ha señalado que ve difícil que los productos que pasaron de un tipo a otro vuelvan a su estado anterior, ya que en su opinión estos cambios, entre otras muchas cosas, buscaban la adaptación a la normativa europea. Y habla también, y pone el acento en los productos sanitarios, dice que van a tener que pasar del tipo reducido, que es del 10%, al tipo general del 21% si todo continúa así, porque España, y se apoya en que ha sido denunciada por la Comisión Europea por no tener los productos sanitarios colocados del 10% al 21%. Esto me recuerda que la semana pasada ya dijeron, creo que fue Luis de Guindos, el ministro de Economía, que el IRPF en 2014 tampoco iba a ser ni reversible, eso era una quimera. Vamos. Dicen por ahí que definitivo en esta vida solo hay dos cosas, la muerte y los impuestos. Sí. Es triste, pero es que es así. Yo recuerdo cuando se anunció en el Consejo de Ministros aquel antes de finales del pasado ejercicio, el último de 2011, esa subida de impuestos del IRPF, que yo creo que tampoco le llamaron subida, sino actualización o subida solidaria, no sé cómo lo calificaron. Sí. Y no se cansaban de repetir temporal. Bueno, yo lo de temporal, ojalá que esa subida del IRPF sea solo 1, 2, 3 años hasta que empecemos a salir de este socavón económico, pero yo creo que no, igual que lo del IVA. A mí me gustaría pensar que sí, pero mucho me temo que va a ser que no. Igual que cuando les da a todos los gobiernos por subir los impuestos, inventar nuevas tasas, es que son tremendamente creativos, ingeniosos para acogernos más sí. a los mismos, porque al final, mira, esto lo cuenta Mariano Guindal en su último libro, al final los gobiernos lo que intentan es exprimir siempre a los mismos, que es a la clase media, porque al final, como le subas mucho los impuestos a los que más tienen, a los más ricos, estos lo que hacen es colocar todo su dinero fuera del país, se van. A los que menos tienen ya no les puedes estrujar todavía más porque están en la auténtica miseria. ¿Y cuál es tu centro de atención? La clase media, porque la clase media siempre va a intentar trabajar más para acceder a esa clase alta y al mismo tiempo va a intentar trabajar más para no caer en esa clase baja. Entonces, ahí es el objeto y el centro de todos los impuestos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo, Susana, pregunto, también por supuesto María, muchas veces los políticos, yo no sé si esto en concreto, siempre dice Juan Ramón Rayo que no hay nada más permanente que una medida política temporal, que se anuncia de forma temporal, pero sí que es verdad que a lo mejor muchos políticos, en este caso el gobierno, está viendo que para el año 2014 probablemente no hayamos salido del agujero en el cual nos encontramos y retirar medidas como, o devolver a su statu quo anterior el IRPF o por ejemplo también el IVA, pues puede suponer una merma en los ingresos, en las arcas del Estado a la cual no se puede hacer frente, entre otras cosas porque no se haya todavía salido del agujero. Entonces yo no sé si es porque los políticos efectivamente son como son y cuando ven un ingreso dicen, bueno, pues ya que lo tengo sobre la mesa, ¿para qué voy a volver a devolverlo a su estado anterior? O porque ven y saben que en 2014 todavía esto no habrá terminado. No, claro, es que en 2014 esto no habrá terminado en parte, yo creo que por estas medidas, porque es el drama de las medidas que ha tomado el gobierno, que han ido a crujir
en impuestos a la clase media y no a recortar la estructura sobredimensionada del Estado, que es lo que estamos pagando ahora mismo. Entonces, precisamente ese es el drama y precisamente tenemos un déficit estructural que no solo se puede atajar o cortando la grasa, o si no, crujiendo los impuestos, es que una y otra. Como no se está queriendo quitar la grasa de la administración, pues evidentemente estos impuestos van a seguir así. El problema es que al crujirnos a impuestos lo que haces es mermar la competitividad del país y al mismo tiempo aumentar el fraude. Porque llega un nivel en que los impuestos son tan elevados que es totalmente confiscatorio y desincentiva el trabajo. Además es que es un drama porque la clase media, la explosión de la clase media, el enriquecimiento de la clase media es lo que nos ha llevado a ser un país tan próspero como hemos llegado a ser y que no estaba en el imaginario de muchos hace no tanto. Entonces, claro, cargarnos esta clase media, que cada vez se está quedando más delgadita, es que puede tener unas consecuencias tremendas. De hecho, pensemos en cuál va a ser la clase media del futuro. Los jóvenes deberían ser al menos los jóvenes que hoy están en paro, en la mitad. Entonces, va a ser una clase media con unos recursos muy menguados. Bueno, pues nada, que lo sepan nuestros telespectadores. La subida del IVA también va a ser permanente, al igual que la del IRPF. Lo que habría que buscar a lo mejor es qué impuestos se han quitado o han desaparecido. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, el del patrimonio, me suena a mí, y poco más porque algunos impuestos que se habían quitado... porque digo que algunos de los impuestos que se habían quitado se han recuperado más tarde. Bueno, en fin, para eso los políticos siempre tienen la creatividad a disposición de lo que quieren hacer. Bueno, noticia también en libre mercado en este caso, 1/3 de los chinos interesados por España compraría un piso, lo dice Cortizo Abogados, y Hacienda probablemente, ayer hablábamos de este tema, Susana, María no estaba, pero hablábamos de este asunto como una especie de globo sonda, porque decíamos que probablemente el gobierno no tuviera cerrados todos los flecos porque hay que cambiar algunos aspectos de la ley de extranjería y de otros muchos cambios legislativos que habrá que hacer para poder traer a la gente que disponga de 160.000 euros y darles un permiso de residencia aquí en nuestro país, pero por si acaso Hacienda, con lo que decía ayer Emilio González, que ponía y pintaba, algunos creen que con mucha razón, un panorama muy muy negro, pues Hacienda dice que se va a poder investigar al extranjero que efectivamente quiera comprar una vivienda de 160.000 euros y adquirir de esa forma un permiso de residencia en nuestro país. Yo no sé si Hacienda lo hace ya porque está un poco, intentando capear el temporal. Bueno, yo creo que es que la forma de anunciarlo por parte del secretario de Estado de Comercio ha sido como un tanto descolocada, improvisada. No, nadie lo esperaba, creo que quizás sí que el gobierno lo está estudiando o está pensando en una serie de medidas para intentar sacar al mercado todo ese stock de viviendas o también para atraer inversiones, pero a mí me parece que esto no está lo suficientemente meditado. Sí que España necesita atraer inversión y atraerlo para reducir por un lado el déficit y por otro lado para crear empleo. Y en ese sentido hemos visto que el gobierno está realizando movimientos importantes en las últimas semanas. Vimos recientemente un viaje de Mariano Rajoy, unos cuantos ministros a Marruecos, hemos visto también al rey en la India, la pasada semana también la cumbre iberoamericana y esa apuesta importante por Latinoamérica. El otro día vimos a Rajoy con la presidenta de Brasil. Brasil es un país que está creciendo importante con los Juegos Olímpicos, con el Mundial dentro de unos años. Entonces, eso va a generar mucho trabajo y muchas inversiones y yo creo que la obligación del gobierno es intentar atraer inversiones y crear empleo y al mismo tiempo ganarse la confianza y la credibilidad de esos futuros inversores. Pero ojo, eso se hace con un plan estructurado y coherente y no con medidas un poco lanzadas al aire y a voleo. Y luego España sí que tiene un problema importante con ese stock de viviendas que tenemos. Creo que sin vender en toda España nuevas hay como 700.000. La mayoría en la Comunidad Valenciana, en Cataluña. Entonces sí que darle salida, pero yo no sé si esta es la forma más adecuada ni de hacerlo ni de comunicarlo. Sí que veo su parte positiva, pues el intentar dar salida a este stock, pero me recuerda un poco a esa gira que hizo José Blanco hace unos cuantos años cuando era ministro de Fomento, que se fue al Reino Unido a intentar fomentar las inversiones. Entonces yo me pongo en la piel de los inversores internacionales diciendo, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué es exactamente? A los chinos, es verdad, a los rusos, 160.000 euros, sí. Me parece como un poco improvisado. Lo que se necesita realmente en España es un plan coherente que toque a varios, quizás para sacar las viviendas que hay a la playa, para sacar los grandes edificios que hay en las ciudades, pero un plan real para atraer inversión empresarial y también inversión que compre en vivienda.
Es que es verdad que uno de los grandes errores de este gobierno es la comunicación, y yo creo que en este caso Bueno, de este y de muchos. Lo que pasa es que a mí me ha sorprendido que en este gobierno pues que pasen estas cosas. Yo pensaba que estaba demasiado acostumbrado al gobierno de Zapatero, eso es verdad. Sí. Pero Claro, pero pensamos que la comunicación es simplemente pues cómo aparecen las noticias en los medios, ¿no? Es mucho más allá, o sea, es como la imagen que se da del país a los inversores, a los mercados, a estas personas, como decía Susana, que tienen que venir a invertir en nuestro país, que es lo fundamental ahora mismo, claro, porque de la crisis no creo que vayamos a consumir gracias a salir gracias a la demanda interna, gracias al consumo interno. Cuando salgamos será porque hemos conseguido ser competitivos y hemos conseguido atraer inversión y hemos conseguido que grandes empresas quieran asentarse en nuestro país, nos den trabajo, nosotros podamos consumir, tengamos más dinero, podamos pagar los impuestos, etc. Fíjate, al mismo tiempo que intentamos atraer inversión, vemos que las grandes empresas españolas lo que están haciendo es crecer gracias a su apuesta internacional, porque España está totalmente seca. Creo que era Iberdrola, el BBVA, Telefónica y una cuarta que es que ahora no recuerdo, una de estas grandes empresas, y el Santander, que resulta que estas 4 empresas, 2/3 de su beneficio procede ya de fuera de España. Pero es que como estas hay otras muchas que van por el mismo camino, que están buscando el crecer, el crear empleo y el ser más productivos por lo que generan fuera y no por dentro, porque el mercado está totalmente seco. Yo el otro día hablaba con el responsable de una de las empresas de ingeniería más importantes de España, se dedica sobre todo a temas del aluminio. Hacen desde el papel albal hasta los envoltorios de las pastillas, el ibuprofeno, hasta, por ejemplo, temas de metal para el AVE, para coches. Bueno, está presente en toda España, creo que tiene más de 35.000 empleados, pero me decía que también desde hace muchos años está presente en todo el mundo. Y me contaba, Susana, el otro día, el último plan, me contaba el presidente, es abrir en Australia. Y me dice, yo cuando estoy pensando en abrir planta en Australia, cuando llego allí, piso los pies, resulta que me recibe el mandamás de la región en cuestión y me da los terrenos. Me tiene todo el papeleo hecho. No tengo ningún problema. Dice, y aquí en España, sin embargo, todos son problemas, pegas, una comunidad autónoma, otra comunidad autónoma, ahora una huelga, ahora un impuesto, ahora tengo que pagar un X por una patente. Dice, es todo costes, costes y costes. sí, eso es verdad. Yo siempre se plantea muchas veces que quizá mejor que este tipo de medidas para atraer inversión extranjera a España, lo ideal es generar un caldo de cultivo que sea lo más lo mejor para que una empresa llega a España, se instala y se da cuenta de que tiene que pagar por pocos impuestos, la burocracia es mínima, puede realizar su labor sin ningún tipo de no traba. No hay doble etiquetado, no hay problemas por la lengua, no hay un impuesto diferente. Es verdad, si es pero en eso en España Madrid. incide muy negativamente el estado de las autonomías, porque siempre han salido muchísimos informes en los cuales se pone de relieve que pues a lo mejor, el caso de las máquinas tragaperras lo hemos contado aquí, lo contamos en el informativo, es noticia de Dieter Brandau hace 2 o 3 semanas, que en España una empresa que hace máquinas tragaperras tiene que hacer 17 modelos distintos porque la palanca de la que tiras del lado cuando introduces una moneda para ver si hay suerte y coges el premio, tiene que tener una medida distinta dependiendo de las autonomías. En España hay 800, o sea, todos los años en legislación, normativas, leyes, etcétera, etcétera, se imprimen 800.000 folios. Es imposible para un empresario. Cuando viene aquí Francisco Aranda se tira siempre de los pelos que sale este asunto, porque él, como es empresario, sabe, y además los trata mucho con ellos, sabe perfectamente cuáles son los problemas que tienen. 1.000 normativas, 1.000 disposiciones, 1.000 reglamentos, llega el ayuntamiento, te pide un impuesto, en otro sitio tienes que hacer un modelo distinto. Es horroroso. Y yo digo siempre que mejor que hacer esto, lo mejor es un caldo de cultivo que sea lo más sencillo posible para una empresa, que abra cuando quiera, que tal. O sea, y el gobierno creo que, si no recuerdo mal, creo que lo que ha hecho ha sido hacer una comisión, ¿no?, de estudio de todo esto para... Sí, bueno, es que precisamente es el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, el que lleva ya un tiempo. Lo que pasa es que yo entiendo que para ellos tiene que ser un trabajo ímprobo, tener que poner de acuerdo las distintas autonomías con lo que hay en las autonomías, con todo lo que hay, ponerles de acuerdo en las millones de normativas que hay. Es que solamente en un aspecto de un mercado en concreto tiene que ser prácticamente imposible. Claro, pero ahí hay que fijar un objetivo único y común,
que es crear empleo y atraer inversión. Bueno, eso a los políticos es difícil no pedírselo. mantener Un objetivo único y común. Claro, pero no mantener Eso es aquí cada demasiado. cual nuestro chiringuito de la manera que mejor me convenga, que ese es el problema. Eso es demasiado. Por eso siempre se dice que la Comunidad de Madrid, que todavía tendría un larguísimo recorrido, según según cuenta Rayo y Alberto Recarte, etcétera, etcétera, pues es uno de los sitios donde es más sencillo para los empresarios operar, porque hay pues, un caldo de cultivo que es lo más propicio para la empresa. Dicen, una de las máximas normas en economía es que para la mejor política económica, para crear empleo y para crear crecimiento es la confianza. Claro. ¿Cómo vas a generar confianza cuando dentro de nada tenemos unas elecciones ahí en Cataluña el próximo domingo y vemos al señor Artur Mas diciendo auténticas barbaridades? No, estoy completamente de acuerdo. Si es Desde que, luego, o sea, los que vean el resultado de las elecciones y los discursos de Artur Mas fuera de España, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, y se les haya pasado por la cabeza invertir en España y vean que dentro de nuestro país hay una región que está diciendo día sí, día también que se va a independizar al mismo tiempo que pide dinero al Estado central para no cerrar hospitales, para seguir pagando las nóminas de los policías, de los profesores, y dice, bueno, ¿en qué país voy a invertir ahí? Bueno, yo creo que los inversores tienen claro que eso es una quimera que no tiene más allá que una intención política, porque los ¿qué principales... imagen das y claro, qué ese es el sensación de problema. confianza, de seguridad, de estabilidad y respeto que a das las una sensación de instituciones? debilidad política absoluta, pero vamos, que los bancos de inversión, los principales, hicieron informes que repartieron a todos sus clientes diciendo que es que esto no tenía ningún tipo de sentido. Claro. Bueno, hoy se cumplió un año de la llegada de Mariano Rajoy al poder. En Libertad Digital, hemos hecho un extensísimo informe de las notas que le ponen cada uno de los economistas de esta casa a lo que ha sido la gestión en lo económico, fundamentalmente, del presidente del gobierno. Y quería preguntaros por ahí, más que nada, porque siempre hablamos de lo que se hace, lo que se está haciendo o lo que ya está hecho, pero mirando al futuro y mirando hacia el 2014, donde todavía tendremos vigente el IRPF, el IVA y otras muchas medidas que no se van a poder revertir, ¿qué nota le ponéis a Mariano Rajoy? ¿Qué creéis que queda por hacer? Por hacer en España. No sé si para salir adelante es decir demasiado, pero bueno, por lo menos para ir capeando el temporal. Yo con una nota no me voy a atrever, pero a mí me parece que queda el grueso de los deberes, los tenemos por hacer. Yo creo que lo he dicho alguna vez más, que el problema es que nos da la sensación de que estamos agotados de la cantidad de esfuerzos que hemos hecho ya, y a mí me parece que nos queda lo fundamental, que es el ajuste, la racionalización del Estado, de la administración pública, porque no lo podemos mantener. Porque un país con este nivel de impuestos no va a aguantar mucho tiempo. Y este nivel de impuestos tan elevado lo tenemos porque estamos manteniendo una estructura totalmente dimensionada para una época de la burbuja inmobiliaria, con unos ingresos que es que ni por asomo. Yo si le tuviera que poner una nota pondría ahora las notas que ponen estas en los colegios que ponen necesita Progresa, mejorar. No, necesita mejorar. No, pero las notas de siempre, Susana, es las con notas, un número, es que, del 1 mira, al 10. Yo he hecho la vista atrás y, por ejemplo, de las cosas que más me han dolido y más me han decepcionado, por supuesto, la subida de impuestos, pero más que la subida del IVA, la subida del IRPF, y luego creo que le queda por bajar las cotizaciones sociales si realmente quiere ayudar a los emprendedores, a las empresas y fomentar el empleo. Yo creo que eso hubiera entendido una subida del IRPF si al mismo tiempo hubiera bajado las cotizaciones sociales. Luego creo que queda algo muy básico pensando en las pequeñas y medianas empresas y aquellas empresas que necesitan cobrar de las administraciones, y es que se cumpla la ley de morosidad, que si no te pagan, pues que eso no se alargue de forma eterna 600 días, 300 días sin pagar por parte de las administraciones. Me parece que ahí todavía queda mucha materia, mucho que hacer. Y luego me parece, entre las buenas cosas que se han hecho está la reforma laboral, porque lo comentábamos María y yo en maquillaje, una de las cosas que ha permitido la reforma laboral es la flexibilidad dentro de la empresa, y esto de momento está permitiendo que haya grandes grupos que estén apostando por España, y estoy pensando en el sector automovilístico. Vimos la semana pasada lo de Ford, que había decidido cerrar una fábrica en Bélgica y apostar más fuerte por Valencia. Sí, sí. Lo hemos visto también con SEAT, con Iveco, y lo último ha sido con Renault. Renault tiene en España 10.000 empleados. Pues bien, ha anunciado justo esta semana que va a reforzar sus plantas de Sevilla, de Palencia y también de Valladolid, que va a crear 1.300 nuevos puestos de trabajo. ¿Y por qué? Pues porque los empleados que ya hay en España han optado por
reducirse el sueldo, trabajar un poquito más a costa de generar más empleo y garantizarse el trabajo por 10 años más. Yo creo que esto también se ha aplicado a otras empresas y que permite esa flexibilidad que necesitaba España en el terreno laboral. Así que eso sí que me ha gustado, lo de los impuestos me ha dolido y creo que todavía queda mucho pendiente por hacer, una ley de emprendedores y sobre todo, como decía María, el recortar el peso de la administración, porque no podemos soportar ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central, es que no lo podemos pagar. Eso que comentabas tú, perdona María, eso que comentabas tú de que las administraciones públicas, no sé si era, hoy es martes, ayer lunes ¿era ayer lunes? No, ya no sabe dónde vive. Bueno, ayer creo que fue que presentó el Ayuntamiento de Madrid los presupuestos para el año 2013. Unos presupuestos en los que, como principal novedad, y no me parece mal, lo que pasa es que como principal novedad, y sí que es noticia, pues no se iba a gastar ni un solo euro más de los que ingresase, cosa que todas las administraciones públicas deberían ser así. Pero decían, y lo planteaban como una buena noticia, porque desciende el plazo con el que se paga a los proveedores. Y colocaban un plazo de 180 días, para un proveedor. Hay plazos que no se cumplen, que se rebasan ampliamente. Pero es que a mí me 180 días. Me parece increíble que no se cumpla el plazo, que no se cumplan los plazos para un proveedor. Y decían, no, vamos a intentar bajarlo durante el año 2013 a la mitad, a 90 días, que son 3 meses. Que bueno, está un poco más dentro de lo normal. Pero en esos 180 días, una empresa se ahoga pagando IVA, claro, pagando proveedores, porque las empresas necesitan dinero para seguir funcionando. Es que se ahogan las empresas. Pero si es que el caso del Ayuntamiento de Madrid ha llegado a poner al límite a grandes empresas, pero grandes empresas de nuestro país. Imagínate los pequeños, porque las grandes tienen capacidad de negociación con los bancos, pueden... Digamos que tiene un pulmón mayor, pero claro, las pequeñas pues que se le lleva por delante. Con una pequeña empresa que se dedica a... el mantenimiento de toda la red informática de quien se los solicite, de grandes empresas, de pequeñas empresas y también de ayuntamientos. Y me decía, ha salido un concurso para uno de los ayuntamientos más importantes de Madrid, uno de los pueblos, y si no me presento, porque sé que no me van a pagar. Y si no me presento, y ya está. Y como eso, la kiosquera debajo de mi casa me contaba que el centro cultural de al lado de mi casa le debía 9.000 euros en periódicos. Y me decía, es que estoy rezando todos los días para que me paguen lo que me deben. Porque para una señora que tiene un kiosco 9.000 euros, es que le da la vida. Que conste que no es una crítica gratuita al Ayuntamiento de Madrid, que me consta que efectivamente, después de lo que dejó Alberto Ruiz Gallardón, están haciendo un esfuerzo ímprobo por bajar la deuda de 6.000 millones de euros poco a poco, porque eso fue lo que dejó Alberto Ruiz Gallardón, fue un agujero tremendo, y que están intentando pues pagar con un poco más de tranquilidad a los proveedores. Bueno, noticias de la prensa de mañana, que nos quedan 5 minutos. Diario Expansión. Hacienda pone coto fiscal a las grandes multinacionales. Esta habrá que leerla detenidamente a ver por dónde le van a meter el coto fiscal a las grandes multinacionales que generan tantos puestos de trabajo. ¿Será un impuesto nuevo? Pues probablemente, yo no lo sé. Hombre, es que no me la he leído en profundidad. Nos lo venderán a lo mejor para retener, Pero cuidado, miedo me da, ¿eh? No, porque es que hay que tener cuidado con el discurso este de que las grandes empresas también paguen. Oiga, que las grandes empresas nos dan trabajo, como paguen, no paguen más impuestos. Bueno, una noticia que viene al hilo del anuncio ayer hecho por el gobierno de los 160.000 euros y permiso de residencia para los chinos y el mercado ruso. Dice Expansión que los rusos ya compran más viviendas en España que los alemanes. Lo cual puede hablar también, creo yo, así a vuela micrófono, que de la buena situación económica que arrastra una economía emergente como por ejemplo es la rusa. Quiero decir, no todo lo que venga de Rusia tiene por qué ser malo, claro. ni muchísimo menos. A ver, El Economista dice, la audiencia falla que las petroleras fijen los precios. Hacienda perseguirá firmas como Microsoft que desvían impuestos. Si desvían impuestos, pues bueno, tampoco está mal. El IBEX salva la jornada, mientras la prima cae hasta los 438 puntos tras la subasta. 438 puntos es muy Bueno, alto. No ha sido realmente tras la subasta, porque yo este mediodía lo he visto y estaba a 450 puntos básicos y la subasta ha sido a primera hora de la mañana. Sí que ha sido a 12 y 18 meses, se ha colocado casi 5.000 millones de euros, más de lo esperado, pero es que no puedes interpretar una reacción inmediata de la prima y de la bolsa por una noticia. Yo creo que ha sido más bien un compás cosas. de espera, ¿no? A ver qué pasaba en el euro. Es desde luego complicado, porque después de ver, siempre en la redacción miramos a ver cómo evoluciona. Mira a ver cómo evoluciona la bolsa, las primas, la prima de riesgo y tal.
y unas veces salen fenomenal las subastas y la bolsa está bajando, en fin, que uno no sabe exactamente por dónde se respira. Leo una más. El Economista. España va a tener el permiso de residencia más barato de la Unión Europea. 160.000. Bueno, es que hay otros países como Reino Unido, yo creo que también Italia que lo ponen en 500.000 euros, Irlanda. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que tienes que crear empleo, invertir más de $500.000 o comprarte una vivienda de más de $500.000, creo que era la noticia, ¿no? Sí, tienen unas condiciones más... Sí, más complejas, ¿no? Sí, que aquí en España se estaba lo decía ayer, se hablaba de 250.000 euros. Bueno, lo que pasa es que, claro, lógicamente el gobierno habrá visto 7-8.000 millones de euros en el horizonte y habrá dicho, bueno, si lo ponemos en 160.000, igual el reclamo para el resto de los países de la Unión Europea o del mundo, pues es muchísimo mayor. Ha contado Susana la buena noticia de lo de Renault. ¿Tú traes otra buena noticia? Voy a contar yo la buena noticia. Así nos vamos también. un día como aprovechando Claro, que no está Rayo. Claro. No, que hoy Bruselas ha aprobado la tax list, unos asuntos, unos beneficios fiscales que se concedieron a los astilleros durante unos años, que luego Bruselas amenazaba con considerarlos como ayudas de Estado y obligar a devolver todo el dinero que se había dejado de ingresar. Claro, esto, bueno, podemos cuestionar si merecen ayudas de Estado o no, en fin, pero desde luego tener que devolver ahora todos estos miles de millones ponía al sector al borde de la quiebra. Bueno, la llevaba a la quiebra, de hecho, y hay muchas familias, sabemos, en Galicia que dependen de esto, y bueno, parece que finalmente pues ha salido bien, Bruselas lo ha aprobado, seguirá todo como estaba y bueno, al menos no quebrará otro sector. Pues nada, me gusta irme con dos noticias positivas. Desde luego, esa es muy buena. La de Renault habrá aliviado seguramente a muchas familias en nuestro país. El sector automovilístico en España es muy importante desde el punto de vista económico. España es el segundo productor de Europa tras Alemania y es el 9º del mundo. Y en esta ocasión Renault ha decidido apostar por España recortando inversiones en Francia y también en Turquía. Yo creo que esta apuesta por España es importante. Sí. El caso por ejemplo, de los astilleros, estaban desviando muchos contratos a Noruega porque, claro, la gente no sabía si esto iban a poder tener capacidad para atender los pedidos. Y claro, ya nos había hecho perder importantes contratos. Bueno, pues nada. Susana, ¿mañana vienes? Mañana no. A lo mejor te doy una sorpresa. Bueno, pues nada. Susana Criado, gracias, buenas noches. Buenas María, noches. Un abrazo fuerte, gracias, hasta buenas luego. Noches. Tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con la cultura.